Zona de entrevista. Son las 2 de la tarde con 27 minutos. Estoy en comunicación con Lorena Cerdán. Ella es directora del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo. Con México se conoce. Y hay que recordar que mucho se habló hace un par de años sobre el impuesto, obviamente, que se aprobó para ciertos productos con el objetivo de reducir y de contribuir a que no creciera uno de tantos problemas de salud que enfrenta nuestro país, como es la obesidad, y de ahí, bueno, que se derive en otros tantos, como puede ser la diabetes. En aquel entonces, parte de lo que se analizaba y se debatía era el que fuera una acción de prohibición, una acción que prohibiera y que al final el prohibir no iba a contribuir en nada. De ese entonces a la fecha, ¿qué es lo que ha ocurrido? Lorena, un gusto saludarte y gracias por estar aquí en este espacio en Zona 3 Noticias. Muy buenas tardes, bienvenida. Hola Gaby, buenas tardes a ti y a todo tu auditorio. Bueno, platícanos, fue interesante este tema de los impuestos especiales a las bebidas azucaradas y alimentos con alto contenido calórico, que va a ser un tema que, como se refirió recientemente una nota que publicó el periódico El Universal, no se va a debatir más, pero ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Claro, mira, efectivamente este tema no se va a debatir más en este periodo de sesiones, está a punto de terminar, el paquete fiscal federal ya está aprobado. Sin embargo, para nosotros es fundamental que un análisis profundo y un debate serio y bien sustentado se dé alrededor de este tema, ¿no? Hay que recordar que era lo que buscaba este impuesto. Lo que este impuesto buscaba era inhibir el consumo de un conjunto de productos que supuestamente están asociados a la obesidad. Entonces, el único indicador que tenemos que tomar en cuenta nosotros para saber si el impuesto fue efectivo o no es si se inhibió el consumo. Y todos los datos que tenemos disponibles nos indican que no ha sido así. Los que ustedes tienen. Ajá. Son públicos. Uh-huh. De hecho, los datos que voy a citar son públicos. ¿Cuáles son esos datos? Son los datos de la encuesta de manufactura del INEGI, que nos dice que el nivel de producción de estas categorías grabadas mantienen la tendencia que habían tenido incluso antes del impuesto. En el caso de las bebidas azucaradas, sí hubo se registra una pequeña caída, pero que durante el primer año de impuesto, pero que a lo largo del tiempo se ha venido recuperando. Ese es uno de los indicadores que además son públicos y están a disposición de todos. Uh-huh. Otro indicador que tenemos es la propia recaudación. La recaudación nos indica el número de recursos que se han obtenido a través de este impuesto. Y la verdad es que si este impuesto fuera exitoso, la recaudación debería tender a cero. Y lo que hemos visto es que la recaudación se ha venido incrementando y que tiene una tendencia similar a las de las ventas. No en la misma proporción, pero una tendencia en ascenso. Y lo que hemos visto es que también este es un dato público que no ha sido analizado y considerado en esto. Y en el caso de las bebidas azucaradas, incluso es más contundente el dato porque es un peso por litro. Entonces, un litro vendido es un peso recaudado. La conversión es en automática. En el caso de los alimentos denominados de alta densidad calórica es un 8%, pero incluso ahí la recaudación ha venido en aumento. Entonces, lo que hemos visto es que a 3 años de la implementación de este impuesto no ha cumplido con el objetivo de salud pública que buscaba, y yo creo que es ahí como país y como mexicanos es donde tenemos que hacer un alto. Esta política pública, como cualquier otra política pública, tiene que ser analizada en función del objetivo que perseguía. Si el objetivo que perseguía no se ha cumplido, tiene que ser por lo menos revisada. Y ese es en donde nosotros estamos. No sí, se trata... sí, dime. No, tú termina la idea. Ok, entonces de lo que se trata es de realmente analizar el impacto de la política pública. Claro.
y si esta no ha funcionado, se debe corregir. ¿Y por qué se debe corregir? Porque por varias razones. Una, porque sí tenemos un problema de sobrepeso y obesidad real que tenemos que resolver. Y no podemos simular que lo estamos resolviendo con medidas que no están contribuyendo a ello. Ujú. Y dos, porque esas medidas impositivas fueron sumamente regresivas para las personas. Es que yo recuerdo que en aquel entonces era a ver, no por el hecho de no consumir refresco o chocolates, se va a detener un problema que tiene que ver con hábitos, que tiene que ver con practicar ejercicio, con otras situaciones. Efectivamente tienes razón. Incluso si los productos que se grabaron se hubieran dejado de consumir, muy probablemente no cambiaría el sobrepeso y la obesidad, porque la obesidad es un problema multifactorial. De hecho, los estudios que nosotros tenemos y que también hemos hecho públicos, esos sí son estudios comisionados por Conméxico y que se han hecho públicos, te dicen que incluso aún si hubiera caído el consumo de estos productos, en el mejor de los casos, estaríamos dejando de consumir entre 5 y 10 calorías. Lo cual es totalmente insignificante. Y fíjate, Lorena, también otro tema que yo recuerdo que impactó muchísimo, estamos hablando del tema de las materias primas, en el caso de los chocolates, que bueno, obvio, como hay que tener control del consumo que tenemos, pero impactó en varias industrias, todas las que están involucradas con, por ejemplo, pan, pasteles, dulces, y eso impactó obviamente al bolsillo. ¿Por qué? Porque esta medida que bueno, forma parte de esta administración de Enrique Peña Nieto, ¿no? Es decir, te voy a aumentar el precio para que entonces no consumas y así se reduzca, insistimos, un problema que tiene muchos, como tú lo mencionabas, factores para poder solucionarlo. Así es, la verdad es que nosotros creemos que son problemas completamente distintos. Sí tenemos un problema de salud pública que es multifactorial y complejo, y también tenemos un problema de finanzas públicas. Creemos que el error es querer combinar los dos problemas y una medida que en el fondo es recaudatoria se disfraza de salud. Claro. Y entonces ahí es cuando ya realmente nos entramos en un debate muy complejo en lo que es difícil llegar a acuerdo. Nosotros como sector privado estamos de acuerdo en tener una política fiscal que fortalezca las finanzas públicas, pero no al costo de la reputación de una industria y de una solución falsa a un problema muy grave. Entonces creemos que sí se tiene que poner este contexto. Estamos iniciando el periodo electoral y es realmente importante que los participantes de este periodo y los tomadores de decisiones tengan información muy concreta y muy importante de qué ha sucedido con esta política pública. Hay otros instrumentos de política pública que se han implementado que creemos que van en la decisión correcta. Entonces, básicamente lo que la industria solicita a los tomadores de decisiones es, de las 4, 5, 6 políticas públicas que se han implementado, evaluemos con todo rigor técnico y científico cuáles han funcionado, cuáles van por la dirección correcta, cuáles deben ser ajustadas, cuáles deben ser corregidas y cuáles deben ser eliminadas, y qué otras alternativas de política pública podemos poner sobre la mesa. También este problema es muy largo, es un problema generacional. Vamos a empezar a ver que se resuelven 20, 30 años si hacemos las cosas bien. Pero si hacemos cosas que aparentemente nos van a llevar a una solución, que no lo están haciendo, pues no van a ser 30, van a ser 60. ¿No? Entonces sí es importante actuar con rapidez y corregir con rapidez en los casos en que sea necesario. Oye, Lorena, finalmente, bueno, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a continuar con o tratar de hacer puentes para mostrar toda esta información, seguir defendiendo y que con el cambio de administración quizá pues exista también un cambio en esto que ustedes están pidiendo? Exactamente, lo que nosotros hemos puesto sobre la mesa siempre es información pública, información privada, pero que está seriamente sustentada, tener un debate abierto y transparente sobre lo que está sucediendo, ponerlo sobre la mesa y evaluar las mejores opciones de política pública. Con este gobierno, que tiene todavía un año, así como con el que venga. Es un tema demasiado importante, no para nosotros, no solo para nosotros, sino para el país, para la población, y buscar soluciones que tampoco impacten a las personas. Al final esto es un impuesto al consumo. No es un impuesto a las empresas, ni es un impuesto a las marcas, ni es un impuesto a la categoría. El que paga este impuesto es la gente.
Sí, claro. Tenemos que buscar una manera en que también el ingreso de las familias se vea lo menos afectado posible, al tiempo que encontremos alternativas para contribuir a cuidar su salud. Pues Lorena, gracias por estar con nosotros en este espacio de Zona 3 Noticias y seguiremos en contacto para pues conocer cómo van desarrollándose estas acciones de acercamiento con los protagonistas, ¿no? de todo esto, los que hacen las leyes y que bueno, que están en un punto importante con el tema del periodo que inicia, ya lo dijiste, electoral. Así es, pues muchas gracias, Gaby, estamos a tus órdenes para volver a tocar cualquier otro tema de tu interés. Y podemos contribuir a este debate de manera responsable. Gracias, Lorena, perfecto. Lorena Cerdán, directora del Consejo Mexicano de la Industria de Productos de Consumo con México. Y fíjese, no sé si recuerda que otro de los grandes puntos de la reforma hacendaria del presidente Enrique Peña Nieto tenía que ver con el aumento al IVA en lo referente a la comida o alimento para mascotas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues que seguramente muchos terminaron en la calle porque aumentó bárbaro el precio de croquetas, productos en general. Y eso es todavía, y a la distancia del tiempo que ha dejado. Este es un ejemplo, lo que acabamos de escuchar con esta organización, con México. Y el otro tema de esta reforma hacendaria y algunas implicaciones que le rodean, como el ejemplo de la comida para mascotas, es otro gran ejemplo, que al final pasa el tiempo y el único afectado somos usted y yo, si es que tenemos no uno, ¿verdad? 2 o hasta 3 mascotas, pero en ese momento o en los primeros meses del impacto al bolsillo, del aumento al IVA en lo referente a esta comida, pues claro que muchas familias hicieron una evaluación de tener a un integrante peludo o no en la familia. ¿Y dónde quedaron todos ellos? Es uno de los tantos ejemplos que pues a la distancia y también haciendo una evaluación de estas reformas tan criticadas de la administración Enrique Peña Nieto, pues se tienen. 2:39, vamos a la pausa, regresamos. Valoremos la paz y la generosidad esta Navidad. Zona 3, 91.5 FM.